Hoy vamos a estudiar la jurisdicción y la acción. Estas son situaciones que se engloban dentro de las situaciones jurídicas procesales que habíamos estudiado. Habíamos analizado cuando vimos el tema en situaciones jurídicas que esta era la posición que tenía un sujeto frente a una norma que lo comprendía, que describía, digamos, y que esa norma en realidad lo que hacía era describir cuál es el margen de acción que tiene el sujeto en una posición dada o en una posición concreta dentro de la relación jurídica procesal. Habíamos visto que esas situaciones, esas posiciones, genéricamente se denominaban poderes o deberes y que cuando entrábamos a analizar en concreto estos poderes y estos deberes, asumían cada una un perfil que las diferenciaba unas de otras, permitiendo distinguir dentro de las situaciones jurídicas activas, por ejemplo, el derecho subjetivo, procesal, el poder, etc. Y lo mismo acontecía con las situaciones jurídicas pasivas. Bueno, ahora vamos a entrar a analizar dos situaciones jurídicas concretas que son la jurisdicción y la acción y que tienen suma trascendencia en lo que hace al quehacer procesal, al funcionamiento de la justicia. La jurisdicción es definida por algunos actores o caracterizada como la función jurisdiccional, como aquella actividad que el Estado realiza para administrar justicia y lo hace a través de órganos jurisdiccionales que él instituye a tal efecto, o que crea o que designa a tal efecto. Por otros autores es caracterizada como el poder jurisdiccional o como aquella potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Como función jurisdiccional tenemos que tener cuidado de no confundir la expresión función judicial con función jurisdiccional, porque existen determinados órganos que desempeñan o ejercen función jurisdiccional y no se encuentran dentro de la estructura del Poder Judicial. Y existen, y como contrapartida de eso, hay órganos que estando, o los que integran el Poder Judicial, desarrollan actividades o funciones que no son estrictamente las jurisdiccionales. Por ejemplo, un juez, cuando se encuentra en su tribunal, en su despacho, ejerce función administrativa cuando, por ejemplo, en ejercicio de la potestad disciplinaria le impone sanción a un funcionario que se encuentra bajo su jerarquía. En ese caso, ese juez no está desarrollando función jurisdiccional. Por eso, para saber si el juez está desarrollando o no función jurisdiccional, entonces en esa primer conceptuación o esa primer definición que hacen algunos autores, tenemos que ver si él está administrando o no está administrando justicia digamos, en el marco de lo que la legislación considera como administración de justicia, a diferencia de lo que se considera que es función administrativa. Como poder jurisdiccional está de alguna forma caracterizado en el artículo 6 de la LOT, de la Ley de Organización de los Tribunales, la 15.750, que ustedes la encontrarán en el apéndice del Código, que define precisamente la jurisdicción como la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Entonces, en este sentido, se compadece con lo que es el concepto que dimos de poder-deber. La jurisdicción como función. En este marco de jurisdicción como función vamos a analizar cuál es la evolución que ha habido de este concepto y qué es lo que los diferentes autores entienden
que caracteriza a el ejercicio de esta función. Couture, por ejemplo, dice que hay tres elementos que son característicos del acto jurisdiccional. Por un lado, la forma, por otro lado, el contenido y por otro lado, la función que desarrolla o que desempeña ese acto jurisdiccional. Es decir, esto es para saber si estamos o no ante un acto o digamos, jurisdiccional o si estamos ante lo que se denomina ejercicio de la función jurisdiccional. La forma porque requiere que haya presencia de partes y de juez y que se inscriba dentro de lo que se considera que es un procedimiento legal. En cuanto al contenido del acto jurisdiccional, tiene que tener o tiene que haber un conflicto o un litigio que deba ser dirimido por decisión judicial. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué tengo que saber yo todo esto? Bueno, ya les voy adelantando un poco el porqué, el sentido de distinguir cuando hay o no hay función jurisdiccional. Desde larga data se viene discutiendo si ciertas actividades que se desarrollan digamos, dentro de la órbita del Poder Judicial, son o no son función jurisdiccional. Por ejemplo, lo que se considera o se engloba dentro de la denominación de actividad voluntaria o procesos voluntarios o jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, la sucesión, que es un trámite que se describe como un proceso voluntario. Bueno, la idea es saber o definir o delimitar si esa clase de procesos en los cuales no hay un conflicto, porque imagínense que aún sin saber en profundidad ustedes en qué consiste el proceso sucesorio, saben que no hay en principio, de inicio no hay un conflicto, lo que hay es que un sujeto falleció y entonces hay otros sujetos, otras personas que están llamadas a heredar a ese sujeto. Cuando los que están llamados a heredar concurren a un tribunal a pedirle al tribunal que los declare herederos, en principio allí no hay ningún conflicto. Después podrá surgir un conflicto entre esos herederos, pero ya veremos qué pasa con ese conflicto si en realidad no se transforma ese proceso que nace como un voluntario, sino adquiere los rasgos de un contencioso. En general habíamos hablado de que los procesos se clasificaban en voluntarios y en contenciosos, y que en voluntarios precisamente lo que no hay son partes. Habíamos dicho, hay solicitantes, en un contencioso hay partes. Otro ejemplo, cuando yo voy a tramitar una venia, voy a pedir una autorización al juez para que permita enajenar un bien de un incapaz, en principio no hay ningún contencioso, no hay ninguna contienda, no hay ningún litigio, no hay ningún conflicto. Le estoy pidiendo al juez que autorice a vender el inmueble de este incapaz para poder, con el producido de esa venta, por ejemplo, pagar los gastos de mantenimiento de ese incapaz. Bueno, entonces ahora lo que estamos viendo es cuáles son los criterios que dan los distintos autores para determinar si ciertos actos o cierta secuencia de actos suponen o constituyen lo que se denomina ejercicio de la función jurisdiccional. Esto es, si son y se integran dentro del concepto de jurisdicción. Entonces volvamos a Couture. Couture dice, hay tres elementos que son característicos de un acto jurisdiccional. Primero, la forma, la presencia de partes, la presencia de un juez y la presencia de un procedimiento legal. Ya con este ejemplo que les había dado antes, podemos estar viendo por dónde puede ir luego Couture cuando le preguntamos si el trámite sucesorio es ejercicio de función jurisdiccional o si es un trámite que es una mera tarea administrativa. Luego, ¿por qué? Porque Couture está diciendo se requiere la presencia de partes. Bien, el otro elemento que dice Couture es el contenido, un conflicto o litigio que debe ser dirimido por decisión judicial. Con este segundo elemento ya
como que estamos anticipándonos a lo que nos pueda decir Couture más adelante. El otro elemento, el tercer elemento de que habla Couture es la función, la finalidad, es alcanzar la cosa juzgada, alcanzar la justicia, la paz, la certidumbre. Chiovenda, por su parte, dice, es aquella función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución de la actividad de los particulares por la de los órganos públicos u otros órganos, sea al afirmar la existencia de la ley, sea al hacerla efectiva prácticamente. Y así yo les remarco que Chiovenda habla, dice, actuación de la voluntad concreta de la ley. De alguna forma lo que Chiovenda está diciendo es, en realidad, cuando es necesario, en ciertos casos, los particulares no son los que dicen lo que la ley quiso decir para un caso concreto, sino que hay ciertos órganos públicos u otros órganos, y con esto de u otros órganos estamos abriendo la puerta a los árbitros, porque los árbitros no son órganos, no pertenecen a la organización pública en principio, son privados. Entonces dice, bueno, la actividad de los particulares se sustituye por otros órganos, en principio órganos públicos o órganos privados. ¿Y qué hacen esos órganos? Esos órganos lo que hacen es, sustituyéndose a los particulares, hacen actuar la ley para el caso concreto. O no solo mediante la afirmación de lo que corresponde al derecho, sino en otros casos al permitir que sea efectiva, que se haga práctica, que se haga realidad esa voluntad concreta de la ley. ¿Por qué? Porque la voluntad general de la ley está en manos del poder legislativo, perdón. Eso le compete a los legisladores cuando dictan las normas generales y abstractas. Pero cuando hay un caso concreto, alguien tiene que decir el derecho. Y reitero, lo importante de este concepto de Chiovenda es la actuación de la voluntad concreta de la ley. Esto va a tener, de alguna forma, es algo que se va, digamos, repitiendo, que es la aplicación del derecho objetivo, ¿verdad? Es decir, cuando hay un conflicto o cuando hay un problema y hay que decir lo que la norma jurídica general, abstracta, dice, hay que llevarlo al caso concreto. No estamos haciendo más que aplicando el derecho objetivo. Calamandrei dice, es aquella función, y repito, función, la jurisdicción como una función, mediante la cual un órgano del Estado sustituye con su propia actividad la actividad ajena al actuar las voluntades concretas de la ley nacidas antes del proceso, las cuales no se dirigen a ese órgano, sino a los sujetos de la relación jurídica sometida a decisión. Como ustedes ven, es bastante parecido y similar a lo que dice Carneluti, ¿verdad? Con el agregado de que esa voluntad concreta de la ley nació antes del proceso. Es decir, ya lo que de alguna forma plantea es el problema ya estaba resuelto antes de que se generara. ¿Por qué? Porque cuando la ley prevé algo con carácter genérico, con carácter abstracto, también está previendo los casos concretos que se puedan plantear. Precisamente para eso se dicta la ley, para resolver casos concretos. Y al resolver de alguna forma implícitamente o tener el germen de la resolución del caso concreto, eso significa que la sentencia simplemente declara lo que la ley había resuelto antes. Por eso ven ustedes que allí está marcado, la sentencia siempre tiene carácter declarativo. Lo que hace es manifestar, declarar, poner de manifiesto la voluntad concreta de la ley. Es un instrumento de la legalidad y por eso es la garantía del cumplimiento del derecho objetivo. Es lo que yo decía hoy. De alguna forma,
todas estas manifestaciones o posturas, lo que están diciendo es, lo que permite esta función jurisdiccional es que haya un órgano que, en lugar de las partes, ese órgano, en algún caso, Carneluti habla de órgano público u otros, y Carla Mandrei habla del Estado, lo que hace es, de alguna forma, garantizar la aplicación del derecho objetivo. Es una garantía de que el derecho objetivo se va a aplicar. Y entonces, precisamente, allí dice, hay que distinguir la función legislativa de la jurisdiccional. La legislativa precisamente es dictar normas generales, abstractas, normas jurídicas, obviamente, y la jurisdiccional es aplicar aquellas normas jurídicas generales al caso concreto. Carneluti habla de función procesal, no función jurisdiccional. Sostiene que es un error decir que la finalidad del proceso es la declaración del derecho objetivo. El proceso se desenvuelve no en interés de las partes, sino mediante el interés de ellas. La finalidad de las partes es tener razón. La finalidad del proceso es dársela a quien la tiene. Por eso se distingue la función administrativa de la jurisdiccional, en que la administrativa se representa con una línea en la que en sus polos se encuentra por un lado el administrador y por otro lado el administrado, y el administrador como un sujeto que es además el titular de un interés en conflicto, es decir, el administrador, que es el que decide y además tiene un interés en conflicto, es el que se contrapone con el administrado, que es incluso sobre quien va a recaer la decisión de este administrador en el caso del conflicto. Por otro lado, en la jurisdicción, que se representa con un triángulo, en cuyo vértice superior se encontraría el tribunal y en los vértices inferiores estarían las partes, en la cual, para que exista jurisdicción, hace falta la existencia de un litigio. En caso contrario, según Carneluti, no hay función procesal. Calamandrei dice, es aquella función mediante la cual un órgano del Estado sustituye con su propia actividad la actividad ajena. Hasta aquí bastante similar a lo que decía Chiovenda, al actuar las voluntades concretas de la ley nacidas antes del proceso, las cuales no se dirigen a ese órgano, sino a los sujetos de la relación jurídica sometida a decisión. Es decir, y acá lo importante de la definición de Calamandrei, o del concepto que nos brinda Calamandrei de función de la jurisdicción como función, es que esa voluntad de la ley nació antes del proceso. ¿Por qué? Porque la norma general, abstracta, dictada por el legislador, tiene en sí misma el germen de la solución de cada caso concreto. Precisamente se dicta para solucionar un elenco de casos concretos que la norma en principio prevé, y para eso es que nace, ¿verdad? Entonces, eso hace que la sentencia siempre tiene carácter declarativo. ¿Por qué? Porque simplemente declara lo que anteriormente ya había resuelto de alguna forma el legislador. El juez no resuelve el caso concreto, el juez simplemente aplica el derecho y esa resolución ya estaba dada de antemano por el propio legislador. Es un instrumento de la legalidad, dice Calamandrei, garantía del derecho objetivo, garantiza el cumplimiento o el respeto del derecho objetivo. Por eso la función legislativa es dictar normas generales y abstractas, y la función jurisdiccional es aplicar aquellas normas generales abstractas al caso concreto. Por su parte, Carneluti dice que hay que hablar de función procesal, no de función jurisdiccional.
Carnelluti dice: es un error decir que la finalidad del proceso es la declaración del derecho objetivo. El proceso se desenvuelve no en interés de las partes, sino mediante o gracias o por el interés que ellas tienen. La finalidad de las partes está en la razón y la finalidad del proceso es darle la razón a la parte que la tenga. Y distingue lo que es la función administrativa de la jurisdiccional. La administrativa, representada por una línea en cuyos polos se encuentran, por un lado, el administrador y por el otro lado, el administrado. El administrador, que además, planteado el conflicto, va a ser el que, además de tener un interés, ¿verdad?, en el conflicto, va a ser el que lo va a decidir. Y por otro lado, el administrado, que también es titular de un interés en el conflicto, que va a ser el que va a tener que, de alguna forma, aceptar o no aquella decisión planteada por el administrador. Pero precisamente este administrador que detenta en sus manos, por un lado, el interés en el conflicto y por otro lado, el poder de resolver ese conflicto, se diferencia precisamente del juez, porque el juez, que es el que desarrolla la función jurisdiccional, o al decir de Carnelluti, la función procesal, es el que se encuentra en el extremo superior de un triángulo, en el vértice superior del triángulo, en cuyo vértice inferior se encuentran las partes contrapuestas. Para que exista jurisdicción, dice Carnelluti, hace falta la existencia de un litigio. En caso contrario, no hay función procesal. Acá también entonces estamos viendo cómo de alguna forma este autor está poniendo, digamos, como centro del ejercicio de la función jurisdiccional la existencia de un litigio, un conflicto. Bien, Wasp tiene un mérito porque introduce en esta tarea de definir a la jurisdicción, introduce el tema de las pretensiones. Wasp dice: es aquella específica función que desarrolla el Estado por medio de la cual satisface pretensiones. La jurisdicción y el proceso son conceptos correlativos porque uno implica al otro, es decir, que haya jurisdicción implica que hay proceso, y si hay proceso es porque hay ejercicio útil, hábil, idóneo de la jurisdicción. La función legislativa, dice Watt, dirige la vida de la comunidad mediante la producción de nuevas normas jurídicas. En cambio, la función jurisdiccional lo que hace es satisfacer pretensiones, comparándolas a esas pretensiones con las normas exigentes. Tarigo, que es nuestro autor nacional, establece que la jurisdicción es aquella función estatal que persigue la justa solución de los litigios conforme al derecho objetivo o la satisfacción de pretensiones de parte. Y acá ustedes ya empiezan a ver cómo se abre un poco el abanico, porque Tarigo dice, es una función estatal, hasta ahora prácticamente todos han estado de acuerdo que es como función la desempeña el Estado o en su defecto órganos, pero obviamente autorizados por el Estado, que fue lo que dijo Chiovenda, ¿verdad? Y con ajuste o adecuación a lo que es el derecho objetivo, pero Tarigo dice para resolver conflictos o para satisfacer pretensiones. Desde ya les adelanto que satisfacer pretensiones no necesariamente implica que exista un conflicto. Por ejemplo, cuando yo estoy pidiendo algo, un bien de la vida, ante un tercero supraordinado, quizá no necesariamente estoy planteando un litigio. Bien, Vescovi
descarta el criterio orgánico precisamente por eso, por aquello que ya habíamos adelantado, porque hay determinados órganos que ejercen función jurisdiccional y no se encuentran dentro del Poder Judicial. Y entonces, de alguna forma, al igual que Couture, dice, hay que ver cuáles son los elementos, y hay elementos que son caracterizantes del ejercicio de la función jurisdiccional. Uno de ellos es el elemento formal y consiste en que tiene que haber un tercero imparcial que se denomina juez, que es el que tiene a su cargo el ejercicio de esta función. Hay jurisdicción entonces si hay presencia de partes ante un tercero imparcial que desarrollan, según Vescovi, un procedimiento con ciertas formalidades mínimas, garantizando el contradictorio y que termina con una resolución con fuerza de cosa juzgada. Entonces, la existencia del contradictorio como un elemento definitorio del ejercicio de la función jurisdiccional, el día ante el tribunal, ¿verdad? Y una sentencia que tiene una particular fuerza o una particular característica, que es la cosa juzgada, que más adelante vamos a estudiar, pero para que ya vayan, digamos, teniendo una idea, es significa que tiene unos atributos que la hacen fija, inmodificable y además imperativa, que se puede imponer por lo pronto a los sujetos directamente involucrados y a algunos otros que autoriza la ley. Y el otro elemento que determina Vescovi como un elemento caracterizante de la jurisdicción como función es precisamente el elemento funcional o teleológico o el fin, ¿verdad?, al que se destina esta función. Otros autores, habíamos dicho, la definían o la caracterizaban como un poder. Acabamos de ver entonces que un primer grupo de autores dice es una función que desarrolla el Estado. Otros dicen en realidad es un poder. Como poder jurisdiccional o potestad jurisdiccional, es la suma de poderes y deberes de que está dotado el órgano jurisdiccional para desarrollar, para desempeñar la función jurisdiccional que le ha sido asignada. Es como la contracara de la jurisdicción como función. Es decir, por un lado es una función, pero también es al mismo tiempo esos poderes o esos poderes y deberes de que está dotado aquel que puede desarrollar función jurisdiccional para cumplir esa misma función. Tarigo dice, la jurisdicción configura a la vez una función y un poder, aunque este último debe perfilarse no solamente como un poder, sino como un poder-deber, conjunto de poderes y deberes asignados al tribunal para que pueda cumplir la función jurisdiccional. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos las situaciones jurídicas concretas y dijimos que el deber era cuando el beneficiario era la comunidad, es decir, que estaba en la vereda de enfrente, era la comunidad, era la sociedad toda, y que el poder era aquel conjunto, digamos, era el margen de atribución que tenía un determinado sujeto y que ese poder habíamos dicho que podía ser reglado o discrecional, y cuando este poder era arreglado porque la ley decía cuál era el margen que tenía con precisión el que detentaba el poder, el que tenía el poder en sus manos, decíamos que se hablaba de un poder deber, porque estaba reglado. Bien, veamos qué es lo que dice precisamente el artículo 5, inciso segundo, de la LOT, que habla de que cuando se reclama la intervención del tribunal, lo está, en ese sentido, está hablando de la jurisdicción como un poder.
El artículo 25 regula el principal poder de ver que tiene el tribunal, que es de dictar la decisión para componer o solucionar el litigio o satisfacer la pretensión, acogiéndola, rechazándola, según se adecue o no esa pretensión con el derecho objetivo. El 24, recuerdan que habíamos visto que enumeraba en realidad una serie de poderes deberes, a pesar de que en algunos casos el legislador utilizaba el término facultad. Hay otros caracteres que delimitan o determinan o ayudan a determinar cuando estamos ante la jurisdicción como un poder deber. ¿Y qué son los sujetos? Porque los únicos titulares son órganos que están dotados o por el legislador o por el constituyente del ejercicio de esta función jurisdiccional, este poder jurisdiccional, que van a ser órganos judiciales y en algunos casos son órganos no judiciales los que cumplen o desarrollan función jurisdiccional o que tienen poder, potestad jurisdiccional. Por ejemplo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que no está dentro de la órbita del Poder Judicial, está fuera del Poder Judicial, y esto a fuego hay que marcarlo. La Corte Electoral también desarrolla función jurisdiccional cuando dirime conflictos electorales, y los árbitros, que son sujetos privados, que también desarrollan o tienen potestad jurisdiccional. El otro elemento que sirve para caracterizar a la jurisdicción como un poder es el objeto. ¿Cuál es el objeto de la potestad pública jurisdiccional? Es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Otros caracteres que sirven para determinar o delinear cuando hay jurisdicción son que funciona digamos, o se ejerce a petición de parte, de acuerdo al principio dispositivo contenido en el artículo primero del Código, que es indelegable porque el artículo 18 de la Constitución establece que solo el tribunal es titular del poder jurisdiccional en su integridad, es improrrogable, y esto surge del artículo 6, inciso tercero de la LOTS, porque no está al arbitrio de las partes modificar quién va a tener o no va a tener potestad jurisdiccional. Después vamos a ver las competencias, el tema competencial y lo que se llama la prórroga de competencia. Y además es un poder soberano, porque ningún juez puede ser privado por otro de un asunto que se encuentra en su área de competencia. Y esto emerge del artículo 23 de la Constitución. Según Vescovi, es el fin último de la jurisdicción la aplicación del derecho, porque tiende a resolver conflictos o litigios, esto es, digamos, en el marco de lo que el concepto que nos da Carneluti, ¿verdad? O ya sea que tienda a satisfacer pretensiones, según establece WASP, que es el fin de la jurisdicción, o que sirva para excluir insatisfacciones jurídicas, en el concepto de Barrios de Ángeles o de Feiren-Guillem, y además es de carácter sustitutiva en la conceptuación que hace Chiovenda, sustitutiva de la actividad de las partes. Recuerdan que decíamos que Chiovenda decía que es cuando un órgano sustituye la actividad de las partes. Y por último, es una actividad de garantía, porque es la última finalidad es establecer la paz, la seguridad y la certeza. Y además, dice Vescovi, no hay jurisdicción sin acción, por el principio dispositivo. Para poner en marcha la jurisdicción es necesario que se encienda el motor de la acción. Si quieren imaginar
o tener una imagen, piensen en la jurisdicción como un vehículo y la acción como la llave que pone en marcha ese vehículo de la jurisdicción para desarrollar entonces esa actividad que tiene por fin último aplicar el derecho objetivo mediante la resolución de un conflicto, la satisfacción de una pretensión o la exclusión de una insatisfacción y que como fin último de todos, entonces es precisamente lograr la seguridad, la certeza y la paz social. Entonces, ahora vamos a esa pregunta que ya habíamos planteado hace un rato, si lo que denominamos jurisdicción voluntaria es efectivamente jurisdicción o es actividad administrativa. De alguna forma, las distintas definiciones que fuimos estudiando nos tienen que ayudar a responder esta pregunta desde la óptica, obviamente, de cada uno de estos autores que vimos. Entonces, algunos dicen, en realidad, una sucesión, una intimación de pago, ese tipo de actividades que se tramitan dentro de lo que en Uruguay conocemos como jurisdicción voluntaria, no es más que actividad administrativa. Arlas dice es actividad procesal del Poder Judicial, pero no es actividad jurisdiccional, es actividad administrativa. Couture dice, muchos actos se realizan a través de la jurisdicción y otros a través de la administración. Varía con las épocas. A medida que aumenta el intervencionismo del Estado, crecen los casos de jurisdicción voluntaria y eso se da cuando no hay contienda, cuando hay interesados, no partes, porque no piden algo contra alguien, sino que piden algo al tribunal. El juez no decide un conflicto, simplemente controla, verifica, autentica, y la decisión no es una sentencia y ni siquiera pasa en autoridad de cosa juzgada. Entonces, dice Couture, ya de alguna forma habíamos ido imaginando que esta iba a ser la posición de Couture, en realidad estos son actos o actividades que realiza el Estado y que de acuerdo al intervencionismo, es decir, al interés que tiene el Estado en que esto no se lleve en manos ni de particulares ni de determinados órganos de la administración, los manda a un sector de la estructura del Estado, que es el Poder Judicial, porque le da mayor garantía de que efectivamente pueda realizar de mejor manera esa actividad de contralor, de verificación o de autenticación. Es función administrativa, dicen Chiovenda, Calamandrei, Rocco, Wasp e incluso Vescovi, y se justifica que esté a cargo del Poder Judicial únicamente por la importancia de los intereses que hay en juego, por razones de mayores garantías o puramente por tradición. Es un proceso voluntario, pero no es jurisdicción. Es un proceso porque es una secuencia de actos con un principio y un fin que están determinados, delineados por el legislador, pero no implican ejercicio de función jurisdiccional ni potestad jurisdiccional. Otros autores dicen, en realidad es un tipo de jurisdicción especial. No es ni la jurisdicción como la vimos hasta ahora, ni tampoco es función administrativa, es una jurisdicción especial. En esta postura se encuentran Carneluti, Micheli, Capelletti y Barrios de Ángeles. Carneluti dice, el fin de la jurisdicción no es solamente componer litigios, no es solamente componer la litis, sino también prevenir litigios. Entonces, como esto en realidad está antes porque no hay contienda, de hecho, lo vimos de alguna forma cuando planteamos la asociación, decíamos, bueno, los herederos en algún momento pueden pelear entre ellos, puede haber, hay allí una forma de germen de contienda subyacente. Veamos qué pasa después si hay contienda, dijimos, y lo vamos a ver más adelante.
Barrios dice, en la jurisdicción voluntaria también se persigue la exclusión de la insatisfacción jurídica. Por eso, cuando él define a la jurisdicción, él la define no como la composición de un litigio, sino como aquella función que permite excluir una insatisfacción jurídica. Por eso vieron que es importante. Cada autor va dando una definición de manera que de algún modo abre el paraguas para poder meter dentro de ese paraguas este tipo de actividades. Fasalari y Jesse Vidar dicen, ni es función administrativa ni es función jurisdiccional. Es una nueva actividad estatal que constituye una categoría autónoma, posición un poco que se encuentra aislada, pues es muy difícil crear una función que no sea ni legislativa, ni ejecutiva, ni jurisdiccional. Es una cuarta categoría, hasta ahora por lo pronto no está definida por la doctrina de más valor. Bien, hay otro tipo de actividad que es la que se engloba dentro del nombre jurisdicción contencioso-administrativa y digamos es aquella que juzga las contiendas o los conflictos en los cuales una de las partes es la administración y se distingue de lo que es la justicia administrativa. ¿Por qué? Porque la justicia administrativa era la que habíamos visto, de alguna forma, se diseñaba con la administración por un lado y el administrado por el otro en una línea recta. Habíamos visto que de un lado estaba el administrador y del otro lado el administrado. Y habíamos dicho que ese administrador en realidad era titular de un interés en el conflicto, pero por otro lado también él estaba desempeñando, digamos, resolviendo el conflicto y el administrado estaba de alguna forma aceptando o no esa decisión. Entonces, eso, cuando el administrado está de un lado, la administración está del otro, y la administración es la que resuelve, es lo que se denomina justicia administrativa. Repito, en la justicia administrativa, imaginen una línea recta, de un lado la administración, del otro lado el administrado. Bien, justicia contencioso-administrativa o jurisdicción contencioso-administrativa, tenemos que volver a la imagen del triángulo, en la cual tenemos un tribunal arriba y abajo las dos partes. Lo que ocurre es que en la jurisdicción contencioso-administrativa, una de las dos partes es la administración. Entonces, ¿en qué se caracteriza? ¿Cuál es la particularidad de esta jurisdicción contencioso-administrativa? Por supuesto que detrás de este conflicto en el que por un lado está la administración y por otro lado está un particular, hay un interés del Estado en el objeto de ese proceso, porque de alguna forma, de última, el Estado va a ser el que va a terminar resolviendo el conflicto. De última digo porque el Estado estamos mirándolo en este momento como en su conjunto, ¿verdad? Pero es necesario que se mantengan lo que se consideran que son los principios estructurales del ejercicio de la función jurisdiccional para que se pueda decir que de alguna forma el Estado está cumpliendo con la función jurisdiccional, que es la existencia de un juez o un tribunal imparcial, la existencia de un debido proceso y una independencia de ese tribunal, ¿verdad?, con respecto al Poder Judicial para que esa administración pueda ser juzgada como una parte. Entonces, cuando estamos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tenemos que tener presente, primero, que se encuentra completamente fuera de la estructura orgánica del Poder Judicial y fuera de lo que es la administración en general. Es un órgano independiente, aparte del Poder Judicial y aparte del resto de los órganos que integran la administración pública.
Por otra parte, lo que se plantea ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no es un recurso, ¿no?, sino una pretensión, se plantea una acción, el ejercicio de la acción precisamente. Repito, cuando el administrado, un particular cualquiera, en su interacción, en su relación con la administración, tiene un conflicto, lo que va a hacer es plantear por la vía administrativa recursos administrativos. Peculiaridad que al no ser ejercicio de función jurisdiccional y al no estar dotado de poder jurisdiccional, la administración en ese caso va a resolver ese conflicto con el administrado, ella, teniendo arte y parte, como decimos vulgarmente, porque es juez y parte, decide el conflicto. Pero eso es actividad administrativa. Bien, agotada esa actividad administrativa, el particular puede acudir, y el Estado ha pensado que tiene que haber alguien que, dotado de potestad jurisdiccional, pueda, digamos, brindar esa garantía última de certeza, paz y seguridad que necesita el ciudadano. Y entonces, ¿qué hizo? En vez de enviar ese conflicto para que la última palabra la tuviera el Poder Judicial, lo envía a un órgano independiente, fuera de la administración, fuera del Poder Judicial, que se denomina Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ante ese tribunal se va a plantear una pretensión como si fuera una pretensión que plantea un ciudadano cualquiera ante el Poder Judicial. Lo que pasa es que la particularidad es que en la relación que va a trabar ese procesal ante el tribunal, del otro lado, en la otra punta del triángulo, va a estar el Estado. El Estado como una parte, no como Estado, sino como una parte, digamos, en una situación de igualdad con ese administrado. De una punta del triángulo el administrado, de otra punta la administración, ya como una parte. La otra particularidad que tiene ese órgano es que lo único que puede hacer es anular aquel acto administrativo que le genera un perjuicio al administrado, al particular, al ciudadano, por ser contrario a una norma de derecho o haber sido dictado con desviación de poder. Y es ejercicio de función jurisdiccional porque el objeto es precisamente resolver un conflicto que hay entre el administrado y la administración, y dictándose al final de ese conflicto una sentencia con los caracteres que tienen las demás sentencias que se dictan dentro, digamos, del ejercicio de la función jurisdiccional en el Poder Judicial. Después se habla de jurisdicción penal militar, que de acuerdo a Vescovi no parece adecuarse al concepto de jurisdicción porque carecería de uno de los rasgos distintivos de la jurisdicción, que es precisamente la imparcialidad. La jurisdicción arbitral, que en realidad se caracteriza porque quien ejerce o quien está dotado de la potestad jurisdiccional es un órgano de carácter privado, y fundamentalmente, este es el punto más importante, porque carece del poder de imperio, o sea, el poder de imponer, de ejecutar lo juzgado. Ejemplo, no puede un árbitro sacar a remate la casa de un sujeto cualquiera, por más que haya dictado una sentencia condenando a ese sujeto al pago de una suma de dinero, y si no paga voluntariamente, el árbitro no puede ir a rematar la casa. Para que se pueda cumplir esa decisión del árbitro, después vamos a tener que terminar yendo al Poder Judicial. Y la jurisdicción disciplinaria, que refiere a aquella potestad, ¿verdad?, de imponer modos de comportamientos a jueces, funcionarios y profesionales, y que competen a los órganos de la jurisdicción. En ese caso no estaríamos ante lo que se denomina propiamente jurisdicción, ni tampoco es una actividad típica del Poder Judicial, porque la potestad disciplinaria también está en manos de los otros poderes del Estado. En Uruguay, ¿qué pasa en Uruguay con este tema de la jurisdicción? Bueno, se la define como aquel ámbito dentro del cual un determinado tribunal ejerce su competencia. Y allí entramos de alguna forma a enturbiar un poco el asunto, porque ingresa un concepto que es muy preciso, muy técnico, que es el concepto de competencia.
Entonces está diciendo es el ámbito, esta definición que está recogida en el artículo primero de la ley 15.881, en su última redacción, es el ámbito o el espacio dentro del cual un tribunal ejerce su competencia. Y entonces confunde jurisdicción con competencia, como lo hace también el artículo 6 de la LOT, y la crítica que se hace a esta forma de definir a la jurisdicción es que es equívoca porque liga dos conceptos que tienen significados diferentes. Si ustedes estudian en Tarigo, Tarigo también, digamos, se afilia a esta conceptuación que hace, digamos, la legislación. Entonces, en algunos casos, la ley habla de función jurisdiccional, como por ejemplo en el artículo 51 de la LOT, que dice es el ejercicio de la función que compete en lo pertinente a los siguientes órganos, y mencionan los órganos del Poder Judicial que desarrollan función jurisdiccional, y en otros lados, en otras ocasiones, la define como una potestad. Dice, es la jurisdicción de los tribunales la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Bueno, tenemos que estudiar ahora entonces cuál es el concepto de acción. La acción, según Calamandrei, es el observar el fenómeno de la jurisdicción, pero desde el punto de vista del particular que está reclamando. Por eso era que habíamos hablado de alguna forma de un símil con el auto y la llave que arrancaba el auto. La jurisdicción, digamos, es la potestad pública, está asociada al Estado, sea porque es una función que desarrolla el Estado u otros órganos, pero que decide el Estado, o sea porque es una potestad, un poder deber que está, de lo cual están dotados ciertos órganos del Estado. Y habíamos dicho, la acción era la llave que ponía en marcha el vehículo de la acción. Y es lo que de alguna forma dice Calamandrei, es el fenómeno puesto de vista del particular. ¿Por qué? Porque la llave está en manos de un particular. Y esto arranca de que existe una premisa que prohíbe la autotutela o autodefensa de los derechos, salvo algún caso regulado por la legislación. Y de alguna forma se denota, si analizamos la evolución de los estados, en que hay un reforzamiento de la injerencia del Estado en lo que hace la defensa o la tutela de los derechos privados, quitando, digamos, de los particulares esta tutela. Dice, es la fuerza física de que se vale, digamos, la acción material para hacer valer un derecho negado. No hay acción sin actor y no hay proceso de oficio. La acción pasa a ser entonces la condición para el ejercicio, para la puesta en marcha, para el arranque del motor de la jurisdicción. El Estado sanciona leyes por su propia iniciativa, pero no juzga sin que alguien lo pida. Y esto, así, hay que prendérselo a fuego. Aún en el derecho penal es necesario que el Ministerio Público ponga en marcha la acción. Y esto a veces uno se asombra un poco cuando escucha los medios de prensa, los medios de comunicación, porque dicen el juez se enteró y lo soltó al preso, al imputado, lo soltó. Y no hizo nada el juez, pero en realidad la gran mayoría de la población desconoce que en nuestro sistema es el Ministerio Público el único que puede pedir, el único que puede poner en marcha ese motor. Si el Ministerio Público no pone en marcha, no plantea la acción, no deduce la acción, el juez no puede hacer nada. Entonces, la acción funciona, por un lado, como un límite, por otro lado, como una condición para el ejercicio de la jurisdicción. Es decir, el límite porque solo la jurisdicción se va a desplegar en el límite en que se haya planteado esa acción. Habíamos dicho, en el proceso civil,
el individuo, por el principio dispositivo, el sujeto privado, bueno, el sujeto público también, pero el actor, porque puede ser un sujeto público, obviamente, el actor es el que marca, digamos, el comienzo, el ejercicio, la puesta en funcionamiento de la jurisdicción. Reclama el ejercicio de la jurisdicción como función. Va y pide al Estado a marchar este auto de llamado, denominado jurisdicción. Pero también le dice qué es lo que quiere. Él dice, yo quiero esto. Y al decir yo quiero esto, está poniendo un límite, no es cualquier cosa. Es dentro del límite. Por eso se dice que es el límite la acción. El límite en el cual se va a mover la jurisdicción. Y por otro lado también es la condición, porque sin esa acción no hay jurisdicción. Es necesario el requerimiento del ciudadano para que le preste el servicio de justicia que tutele su interés. Como contracara, facilita al Estado la protección del derecho objetivo. Y a partir de allí entonces vamos a encontrar dos tipos de teorías que definen lo que es la acción. Las teorías monistas que asocian a la acción con el derecho subjetivo sustancial. Y entonces quien tiene acción es el que tiene el derecho subjetivo. Pero, claro, la crítica que se hace es, pero ojo, hay procesos en los cuales hay individuos que litigan y no tienen el derecho subjetivo que están reclamando, no tienen el derecho de crédito, no tienen el derecho de propiedad, y sin embargo hay jurisdicción, hay acción y hay jurisdicción. De frente a estas teorías monistas nacieron las teorías dualistas, y entonces dicen, en realidad, la acción es un derecho más concreto, no es un derecho abstracto, sino es un derecho concreto a obtener una sentencia favorable. Y allí, dentro de este grupo de estas teorías dualistas, hay autores como Winthey o Muther que dicen es un derecho subjetivo público que lo que procura es la tutela del derecho al que se dirige, buscan una sentencia favorable. Otro grupo de autores dicen, en realidad, cuando yo estoy ejerciendo el derecho de acción, lo que estoy es pretendiendo la tutela de un derecho. Lo que pasa es que en este caso estos autores no exigen que se tenga un derecho subjetivo, alcanza, dice, con que haya un interés, que no es lo mismo un derecho subjetivo que un interés. Y distinguen, tienen la virtud de separar el derecho subjetivo procesal del derecho subjetivo sustancial. Y en definitiva, lo que se dice es, busca la tutela del Estado, pero la gran contra o el punto discutible de estos autores es que dice solo le pertenece la acción a quien tiene en el fondo el derecho subjetivo material. La crítica que se hace es la misma que hicimos antes. Bueno, pero hay acciones que son infundadas, sin embargo, y son acciones y es ejercicio de la función jurisdiccional. Hay otro grupo de autores que dicen en realidad la acción es un derecho potestativo y lo que busca es que se actúe, se respete el derecho objetivo actuando la voluntad concreta de la ley. Es la excusa, digamos, que tiene el Estado para imponer su autoridad cuestionada porque no se aplicó una norma que él había dictado. Y también de alguna forma asocian estos autores es que, digamos, solo tendría acción quien tiene el derecho subjetivo sustancial, con lo cual recibe la misma crítica que hicimos antes. Otros asocian la acción no a un derecho concreto, a un derecho concreto, a un derecho subjetivo concreto, sino a un derecho abstracto, un derecho a pedir, un derecho genérico, con lo cual independizan del derecho subjetivo y tendría acción todo, digamos, aquel que tenga un interés, ¿verdad? Un interés público y entonces lo que alcanza es que asuma ser parte, que él diga ser parte, por lo cual
se distingue a partir de estas concepciones lo que es la acción de la pretensión. Entonces, tiene acción porque todos tenemos derecho a acción. Es un derecho genérico, un derecho que le pertenece a todos los ciudadanos, ¿verdad? Y a todos aquellos que se dirijan al juez reclamando una decisión sobre una pretensión. No importa que esta pretensión sea infundada. Y como le pertenece a todos, es un derecho subjetivo público. Otros autores dicen la acción es el presupuesto necesario para poder ejercer la jurisdicción, para el ejercicio del poder jurisdiccional. Sin acción no hay poder jurisdiccional, no se puede ejercer el poder, el Estado no puede poner en marcha ese mecanismo, no puede imponer, digamos, el derecho objetivo. Y en consecuencia, y dentro de estos autores está Lippmann, que tiene, digamos, la virtud de enunciar algunos elementos, dice Lippmann, el ejercicio de la acción está condicionado a que exista, por un lado, un interés en accionar. Ustedes van a ver que además esto lo reclama el código, y ustedes lo van a notar, que para plantear acción o para plantear la pretensión es necesario tener interés, un interés en accionar, se necesita estar legitimado para actuar, tanto activa como pasivamente, y es necesario que sea posible jurídicamente lo que se está reclamando. Otros autores asocian a la acción como un poder instrumental, como una capacidad genérica que hay de poder pedir al Estado que tutele un interés propio o un derecho propio. Y entonces dice, es un poder que se contrapone al poder deber del Estado. Es el poder de acción, está de un lado de la vereda, y del otro lado de la vereda está el poder deber del Estado de resolver, digamos, lo que yo planteé. No está vinculado y no se asocia al resultado del proceso, sino que la vinculación está con el inicio del proceso. Es necesario invocar, ¿verdad?, aun cuando no se tenga fundamento, invocar ese interés en reclamar la tutela del Estado. Lo que sí, dice Micheli, es que está subordinado a que se den determinados presupuestos procesales. Wasp dice, lo que pone en movimiento al proceso es un acto de parte. No corresponde analizar el derecho o el poder que se ejercita a realizar ese acto porque es un tema extraprocesal. Es como si yo dijera, lo que importa es la llave que pone en marcha el motor. Ahora, el modelo del motor no interesa porque ya eso es un tema extraprocesal, es un tema más bien de tipo constitucional, dice Watt. Y el acto típicamente procesal o el acto que pone en marcha el proceso, o si ustedes quieren, la llave, es la pretensión procesal, que es aquella declaración de voluntad en la que se le pide a un órgano jurisdiccional frente a una persona determinada, distinta del autor, una actuación concreta, sea una actuación para declarar un derecho o sea para hacer efectivo un derecho. El CGP, por su lado, no tiene ninguna definición, por suerte, de lo que es la acción, lo que determina que hay una autonomía entre lo que es la acción como un derecho o como un poder, con lo que es el derecho subjetivo sustancial, es decir, con el crédito, con el derecho de propiedad. El artículo 11, punto primero, cuando habla de defensa de una u otra posición procesal, está haciendo alusión precisamente al ejercicio de este derecho de acción. Tariego dice, no es un derecho a plantear un problema jurídico concreto, sino un derecho a formular una pretensión procesal. Porque cuando el código está hablando de que cualquiera tiene derecho a plantear un problema jurídico concreto, en realidad no podemos pretender utilizar al tribunal como si fuera un consultorio jurídico gratuito, no.
o pago, porque hoy por hoy es pago, sino que en realidad lo único que le puedo plantear al tribunal es una pretensión procesal. Y cuando el artículo 11.2 del Código refiere a la posibilidad de plantear ante el tribunal, dice, es necesario invocar interés y legitimación en la causa, está acercándose a la postura de Micheli. En el 11.3, el código, cuando admite la posibilidad de que se plantee, dice, el interés del demandante puede consistir en la existencia o inexistencia de un derecho. Dice, aun cuando no haya sido violado o desconocido ese derecho, está admitiendo el planteo de pretensiones meramente declarativas y confirmando de esa forma la autonomía de la acción del derecho subjetivo. En suma, entonces, lo que hay que tener claro es que una cosa es la acción que se pone en marcha, digamos, que es lo que de alguna forma permite poner en marcha la jurisdicción, es como la contracara de la jurisdicción. De un lado, el ejercicio de la acción compete a aquel que va a plantear un problema a un tribunal, y del otro lado, la vea enfrente, vamos a encontrar el tribunal que va a estar desarrollando función jurisdiccional y a su vez detentando una potestad jurisdiccional para resolver un conflicto o excluir una insatisfacción según la definición que elijamos. Por otro lado, el que plantea, el que va a poner en marcha el mecanismo de la acción, lo tiene que hacer mediante el planteo de una pretensión. Mediante el planteo de una pretensión. Y esa pretensión va a estar incluida en un acto procesal concreto que se denomina demanda o eventualmente solicitud si no fuera un proceso contencioso. En consecuencia, tenemos que ver cuáles son los elementos que estructuran esa acción. Entonces, elementos de la acción, de la estructura, son los sujetos y el objeto. Como sujetos, obviamente, el titular de la acción es el actor. En algunos casos, cuando estudiemos más adelante todos los sujetos del proceso, van a ver que hay ocasiones en que un tercero que interviene en determinadas circunstancias, cuando interviene como excluyente o como principal, también es titular de la acción. El demandado puede llegar a ser titular de la acción si reconviene, es decir, si contrademanda, si a la demanda del actor él presenta una, aparte de eventualmente contestar, presenta una demanda propia, que ya voy adelantando. Contrademandar o reconvenir no es contestar. Por ejemplo, yo reclamo al sujeto A que me devuelva el dinero que le presté. Le presté 5.000 pesos el día tal y que venció el plazo y no me lo ha pagado. Bueno, mi demandado puede, una de las actitudes posibles es contestar, decir, no, en realidad yo ya te pagué ese dinero. Pero la estructura, digamos, procedimental habilita a que él diga, bueno, ya que estoy acá, aprovecho y te reclamo que me devuelvas el auto que te presté. Le hice con un auto para que vean que no tiene nada que ver, que son bienes totalmente distintos. Una contrademanda o una reconvención, en realidad el término correcto técnico para utilizar es reconvención. La reconvención, el demandado plantea su propia pretensión. Por eso se dice que entonces en esa circunstancia el demandado también es titular del derecho de acción. El destinatario del derecho de acción, evidentemente, estamos planteando que si el objeto de la acción, del derecho a acción, es el planteo de la pretensión, el destinatario de mi pretensión va a haber uno inmediato, o sea, más próximo a mí, que va a ser el tribunal. Y el mediato, el más alejado, el que está del otro lado, es el demandado, que se encuentra obviamente en una situación de sujeción. Repito, sujetos de la acción, titular, el actor, destinatario, el tribunal y el demandado.
En cuanto a la función de la acción, indudablemente es posibilitar la formulación y el tratamiento de la pretensión y eventualmente la exclusión de la insatisfacción o la solución del litigio que se plantee con esa pretensión. Requisitos de la acción. 3, que ya habíamos mencionado, los había anticipado Micheli: interés en accionar, legitimación para accionar y la posibilidad jurídica. El interés consiste en por lo menos afirmar la fundabilidad de la pretensión, aunque después resulte que digamos, no tenga un asiento real o material, aunque no termine no asistiendo de razón o careciendo del derecho subjetivo que alega tener. La legitimación para accionar es, digamos, aquella pertenencia o relación que tiene que haber entre quien pide y el objeto que pide, y la vinculación entre lo que pide y la parte a la quien se pide. Y la posibilidad jurídica es, digamos, en términos abstractos, es que sea posible la sentencia que se está pidiendo, posible abstractamente. Es decir, si yo pido a un juez que condene a mi vecino a que me entregue la luna, eso es imposible, abstractamente considerado incluso es imposible. En consecuencia, esa pretensión no sería posible jurídicamente y no reuniría uno de los 3 requisitos que se exige para que se plantee como pretensión y para poner en marcha el mecanismo de la acción, para ejercer el derecho de acción y, digamos, reclamar del otro lado del Estado el ejercicio de la función jurisdiccional a través de determinados órganos que están dotados de potestad jurisdiccional. Bueno, en estos temas lo que le pido, sé que son bastante abstractos y complicados, es que por lo menos retengan un concepto de cada uno de estos elementos que hemos visto, por lo menos que tengan un concepto de lo que es jurisdicción y un concepto de lo que es acción, y fundamentalmente, y esto es muy importante, distinguir los 3 elementos: acción, pretensión y demanda. A continuación vamos a estudiar la pretensión, pero repito, no se puede agotar o cerrar este tema sin tener una idea, un concepto que se pueda expresar en términos adecuadamente jurídicos de lo que es jurisdicción, de lo que es acción, y distinguir acción, pretensión y demanda.